Ahora sí, entonces vamos a empezar con esta meditación tan especial que tengo para ustedes. ¿Estamos todos listos? Dice, yo te creo, mujer. Es que, ¿qué crees? No había activado el audio en YouTube. Perdónenme todos los de YouTube. Aquí estoy. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a nuestra meditación. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Ahora sí. Vamos a empezar a escuchar la música. Respira profundo. Recuerda que este primer nivel, este viaje para reconectar con tu alma, tiene que ver con ir a esos momentos en tu pasado en donde absorbiste programaciones. Estas programaciones las absorbiste tan profundo que se quedaron, como este software que es el que está creando tu realidad. Y que por más que te esfuerzas en crear de manera consciente, se pelea contigo, hace que te sabotees, hace que tú elijas una cosa de manera consciente, pero de repente te dirijas hacia otro lado. Estos primeros 7 días van a servir para alejarte, para reconfigurar esta programación. Y el primer día tiene que ver con el don del deseo. Y para eso te voy a pedir que inhales y exhales profundamente. Y hagas un escaneo de todo tu cuerpo. Un escaneo consciente de cómo se encuentra cada parte de tu cuerpo. En tu cuerpo guardas memorias. Entonces haz este escaneo para ver cómo está tu cara, cómo está tu cabeza. No te voy a pedir que lo relajes, simplemente observa tu estado. En otro momento lo relajarás. Ahorita es un momento de hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo está tu espalda? ¿Cómo está tu vientre? Tus caderas, tus piernas, tus pies. Y ya que hiciste este escaneo, pregúntate, ¿este es el estado en el que quiero vivir toda mi vida o podría estar más relajada, más relajado? Y ahora sí, si algo dentro de ti dice, necesito soltar, este es el momento de tomar una respiración profunda y relajarte profunda y absolutamente cada parte de tu cuerpo. Recuerda que este viaje de 7 días va a ser un elixir mágico para ti, que te va a ayudar a derretir lo viejo para dejar espacio hacia un nuevo futuro, hermoso y más alineado para ti. Y hoy vamos a estar trabajando con este don tan hermoso
¿Qué es el don del deseo? Date cuenta cómo el deseo es una de las fuerzas más poderosas y creativas del universo. Y este don existe en ti. Estos deseos son como impulsos divinos, impulsos destinados a motivarte, a guiarte, a inspirarte para convertirte en una mayor expresión de lo que puedes ser. Y puede ser que tu deseo más profundo haya quedado enterrado bajo los escombros de experiencias dolorosas. A lo mejor de interpretaciones negativas como el yo no merezco, no hay para mí. A lo mejor enterrado debajo del miedo, de la resignación, y otras veces simplemente el ruido nos hace incapaces de escuchar, nos hace incapaces de responder, de alimentar estos mensajes. De realmente hacer tuyo estos pequeños empujones que te da el alma, estas indicaciones para salir de la comodidad de lo que ya conoces y entrar a tu yo superior. Y hoy, el alimento para tu alma, lo que te toca trabajar el día de hoy son tus anhelos. Así es que te voy a pedir que con cada respiración vayas conectando con esta parte mágica de ti, de tu corazón, de tu esencia. Pregúntate, ¿cuál es el deseo más profundo que tiene en este momento? Si hubiera un estado interior que pudieras experimentar de forma continua, ¿cuál sería? Permítete que venga la respuesta. ¿Cuál sería este estado que te gustaría experimentar? ¿Te gustaría vivir en un estado de amor? ¿Un estado de paz? ¿De satisfacción? ¿De abundancia? A lo mejor de motivación, de pasión. ¿Cuál es la calidad de la experiencia que tu alma desea en este momento de tu vida para ti? Recuerda que la cámara en este momento está tapada para que vayas hacia adentro, para que puedas escuchar este mensaje de tu interior. Entonces pregúntale a tu alma, ¿para qué quiero esto? ¿Cómo cambiaría mi vida si tengo este estado? Si vivo este deseo profundo.
cómo beneficiaría, cómo tocaría, cómo impactaría a las personas que me rodean. ¿Qué impacto traería para el mundo? ¿Y qué cambios necesito hacer en mi mundo interno para llegar a este estado que desea mi alma? Date cuenta si hay alguna práctica que puedas implementar. Puede ser una práctica tan simple como: hoy me voy a decir cosas amables, cosas amorosas a mí misma. Puede ser más elaborado, como qué cambios en mi mundo interno necesito hacer para implementar este deseo de mi alma. Y ahora vamos a las acciones. ¿Qué acciones podría tomar? ¿Qué acciones necesito hacer externamente para anclar este estado de ser que deseo? ¿Hay alguna acción, alguna estructura que necesite implementar en mi vida que apoye este estado que tanto deseo? Y escucha si sí lo hay. Inhala, exhala y permítete unos minutos con tu mano en tu corazón, preguntándole esto a tu alma. ¿Qué necesitas de mí hoy? ¿Cuál es el deseo divino más profundo dentro de mí? Siéntelo. Inhala y exhala profundamente y permítete escuchar. Y ahora te voy a pedir que des un paso más allá, que te imagines viviendo en ese estado. Trae a tu realidad los sentimientos, las emociones de vivirte en ese estado, como si lo estuvieras viviendo ahora mismo. Conecta con esa frecuencia, con esa realidad que ya existe dentro de ti. Inúndate de ese estado.
cada célula de tu cuerpo vibre en ese estado. Y empieza a traer conciencia a tu cuerpo, moviéndolo. Y paso a paso regresándote aquí y ahora, moviendo tu cuerpo, regresando al momento presente. Abre tus ojos. Y ahora que estás abriendo tus ojos, te pido que escribas de qué te das cuenta. ¿Qué es eso que necesitas cambiar en tu mundo interno y externo el día de hoy? ¿Qué acciones específicas necesitas tomar? Y escríbelo, compártelo. El escribir cambia a solamente pensar. Cuando lo estás escribiendo, lo estás pasando por tu corazón y de alguna manera estás activando otras partes de tu cerebro, pasando esto a un compromiso. El compromiso no es conmigo, a mí no me interesan tus compromisos porque yo no vivo dentro de ti. A la única persona que le necesita interesar e importar los compromisos que se hacen es a ti. Acuérdate que compromiso es con promesa que yo me hago a mí. Y cuando yo me hago una promesa, estoy pensando y lo estoy de alguna manera manifestando, lo estoy escribiendo. Y esta congruencia, esta integridad hace posible que las cosas empiecen a crearse, a formarse en tu realidad. Entonces, por ejemplo, Luz Alma, que estás escribiendo, necesito cambiar todo en mí primeramente, mis pensamientos. Escribe cuáles son esos pensamientos que necesitas cambiar. Y si puedes ir todavía más allá, ¿qué actos, qué acciones específicas vas a empezar a tomar para cambiar estos pensamientos? A lo mejor es meditar todos los días, ¿no? Es seguir en este primer reto. A lo mejor es escribir todos los días. ¿Sabes? Pero cosas específicas te ayudan a ir más allá, a llevar realmente a la manifestación, a la acción, lo que necesitas transformar. ¿Ok? Tratarme con cariño, ser amable conmigo mismo, ¿ok? Deseo profundamente sanar las heridas del alma y me comprometo a mirarme más, a invertir más en mi Marta. Perfecto. Y a lo mejor esa inversión la puedes empezar a poner más en cosas específicas, como invertir más tiempo en mí, por eso me voy a despertar todos los días para hacer esto, invertir dinero en mí, por eso voy a pagar una terapia o me voy a meter al programa Yo Abundante, o invertir más en mí significa comprarme más libros. Ve tú a saber, pero quiero que lo pongas en cosas más específicas porque esto te lleva a la creación de tu realidad, ¿ok? Ok, y con una palabra ve ubicando la sensación, el sentimiento o el darte cuenta de lo que sucedió hoy en este primer día del viaje para reconectar con tu alma. Recuerda que el alimento de tu alma el día de hoy es el don del deseo. Entonces, escribe aquí, ¿no? Con una palabra, una frase que resuma el estado al que llegaste el día de hoy. Hasta aquí vamos bien, ¿ok? Y con esto quiero decirte o resumir qué sucede cuando reconoces este don, y por eso lo llamo don, el don del deseo dentro de ti. Que lo veas no como una desgracia de tener anhelos, de tener este don de desear más, porque mucha gente lo ve como una desgracia, porque es que como deseo más, pero no está en mi realidad, me frustro, me siento dividido, me siento incompetente, me siento no suficiente, me siento
apático, me siento frustrado y no quiero que lo veas así, sino que hoy todo el día lo agradezcas. Porque si está dentro de ti este don, es porque por algo llegó a ti, para que crezcas constantemente, para que te autoactualices, para que te muevas a cada vez crecer más, transformarte más. El don del deseo no es para que adquieras y acumules cosas, que mucha gente piensa que es así, y eso no tiene nada de malo. Adquirir y acumular cosas es parte de la esencia del ser, pero no te apegues a eso porque también te hace sentir de alguna manera como que nunca es suficiente. No va por ahí, sino en las versiones que te empiezas a convertir en ti, en el camino de transformarte, en el camino de ir rompiendo estos paradigmas. ¿Sí te das cuenta? Cada vez que vas por más, cada vez que te escuchas y vas creciendo, vas empezando a transformar precisamente estos patrones que se quedaron muy infantiles y muy inconscientes dentro de ti. Y esa es la parte más hermosa en la que te estás convirtiendo. Una versión más amable, amorosa, adulta, ¿verdad? Bien, bueno, pues entonces quiero que aquí, en este momento del primer día, te comprometas a dar esos pasos y que te pidas a ti mismo el valor, la fuerza para seguir en estos niveles que vamos a estar trabajando del despertar de tu yo abundante. Yo no los puedo hacer. Mi labor contigo es mostrarte lo que a mí y a miles, ahora sí literal, miles de personas ya les ha funcionado para crear su yo abundante, para despertar el potencial de su yo abundante. Pero yo no lo puedo despertar por ti. Yo te doy el camino que nos ha funcionado. En ti está el caminarlo. Y parte de caminarlo es presentarte, ¿sabes? Es show up, es estar presente en cada uno de estos pasos. Oye, Gaby, pero es que yo el sábado tengo un evento, un compromiso y no voy a poder estar, pero sí quiero estar. Bueno, entonces me vas a hacer un favor. Vas a recordar que en el grupo de Yo Abundante de Facebook vamos a estar transmitiendo todos los días tempranito. Y eso significa que ahí voy a dejar colgadas estas meditaciones. Si algún día no puedes por alguna razón, pero espero que sí puedas, porque la energía de estar todos juntos conectados es muy diferente, ¿ok? Si no puedes, entonces la ves en diferido, ¿ok? Ese día la puedes ver y la voy a dejar por 2 días y voy a quitar las meditaciones. ¿Por qué nada más lo voy a dejar por 2 días? Porque ya me he fijado que cuando las dejo por más tiempo, entonces la gente dice, ay, bueno, total, mañana lo hago, pasado mañana lo hago, al fin que ahí van a estar. Y cuando dejas de hacer algo, de repente se te acumula con lo que sigue. Y entonces, ¿qué sucede? Ay, no, ya no me va a dar tiempo porque ya son 2, porque ya son 3, ¿cierto? Y no quiero que contribuir a tu sabotaje interno. Quiero que sabes, que te ayudes a ti mismo a dar esos pasos, a transformar esos patrones que te han saboteado durante todos estos años, para que ahora sí llegues, ¿ok? Y recuerde, si no te has registrado al reto, el reto empieza el lunes, es diferente a las meditaciones. Para los que llegaron después y todavía no saben bien cómo es la estructura, nada más quiero que sepan que hay 3 niveles. El reto de las meditaciones o el viaje del alma, como yo le digo, el viaje para reconectar con tu alma, tiene como intención hacer meditaciones todos los días para poder empezar a ser consciente estas programaciones que se quedaron grabadísimas en tu inconsciente desde pequeño, en estas ondas cerebrales que absorbían todo como esponjita. Entonces lo que están haciendo es proyectar tu pasado a tu futuro y por eso te saboteas, por eso no logras lo que quieres, porque de alguna manera tu niño interior te protegió y esta protección está súper linda porque te ayudó a llegar al día de hoy, pero está chiquita, ¿sabes? Es como una armadura que ya te aprieta y por eso no puedes llegar al futuro que tanto anhelas, por eso te saboteas, por eso sientes tanta distancia. Este es el primer nivel que vamos a estar trabajando en las meditaciones. ¿Okay? El segundo nivel van a ser ejercicios todavía más específicos para empezar a dar estos saltos cuánticos en tu vida. El segundo nivel del reto empieza el lunes que entra y son clases muy específicas, 4 clases muy intensivas, en donde cada una vas a tener una tarea. Lunes, martes, miércoles y jueves a las 12 del mediodía. Es un reto que ya han vivido cientos de miles de personas y tú vas a ser el siguiente.
con testimonios impresionantes, testimonios desde, a ver, me estaba peleando con mi esposo y ahora mi relación es hermosa, hasta personas que me han escrito con testimonios de, Gaby, yo tenía una enfermedad muy fuerte y gracias a Dios entró en remisión. Ajá. Gente que me ha escrito, Gaby, tenía ganas de irme a Disneylandia y ahora me fui a Disneylandia este año con mi familia, ¿no? O sea, de todo. Y luego está el tercer nivel. El tercer nivel es para la gente que dice, yo quiero que esto se quede tatuado dentro de mí, ¿sabes? Lo quiero llevar al siguiente nivel, me quiero comprometer y quiero ir al programa como tal de Yo Abundante, que es un programa especial que hicimos para la gente que quiera ir al siguiente nivel, para que lo lleves a tu vida, ¿ok? Ese siguiente nivel empieza el día jueves de la semana que entra. En ese programa tengo testimonios de gente que literal ha manifestado todo, desde la casa que se querían comprar y no habían podido, la visa para su hijo que no habían podido sacar, bueno, no la visa, el permiso migratorio que no habían podido sacar desde que el niño nació hasta la edad que tenía, que fue a los 10 años, y sacaron ahora sí el permiso y el niño ya puede reunirse con familiares. O sea, imagínense qué cosa tan hermosa, personas que han manifestado muchos de miles de dólares, hay personas que han manifestado millones de dólares, en fin, ¿no? Bueno, les digo esto porque no para presumir nada, porque ni siquiera son mis logros, son de ellos, sino para inspirarlos a que todo es posible siempre y cuando estés alineado. Entonces, recuerda, para inscribirte al reto que empieza el lunes, tienes que irte a la página de yoabundante.com. Abres esa página, yoabundante.com, todo cerquita, todo juntito. Ay, no, por favor, no se vaya la luz. Yoabundante.com, te registras y eso va a empezar el próximo lunes, ¿ok? Los que están en Instagram o solo los que están en Instagram, porque aquí en el grupo de Facebook no hay automatización. Los que están en Instagram pueden escribir la palabra abundancia y les va a llegar un mensaje. Es más, los estoy viendo a ellos, a ustedes no, porque aquí no pueden escribir la palabra abundancia, ustedes no, pero ustedes sí, ¿ok? Escriben la palabra abundancia y les va a llegar de manera automatizada un mensaje, que es la página de registro al reto de Yo Abundante. Ustedes, los que estoy viendo, lo que necesitan hacer es escribir yoabundante.com todo junto, no aquí en los comentarios, por favor no lo hagan aquí en los comentarios porque no va a pasar nada, sino que van a abrir una página en su navegador, escriben en la parte de arriba yoabundante.com todo juntito y ahí se les va a desplegar la página y se registran, ¿ok? Mira, Tránsito, Laya, ya me pusiste aquí abundancia y no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Qué creen? Es que no pasa nada. Es más, les voy a escribir aquí el yoabundante.com. Por alguna razón, YouTube no tiene alianza con esta automatización. Entonces, pues no. ¿Ok? Pero ya se los compartí para que vayan a esa página y se registren. Bien, ahora sí los dejo ir. Hagan ejercicio, hagan lo que les vino el día de hoy, como este es el siguiente paso que necesitas hacer para reconectar con el don del deseo. Mañana a las 6 de la mañana en punto los veo con el día 2. Si sabes de alguien que esto le pueda interesar, que le pueda servir, este es el momento de compartir. Estamos en una época en la que fácilmente esto se puede viralizar porque tú tienes grupos, ¿verdad? Porque estás en muchísimos lugares, en WhatsApp, en Instagram, etcétera, en donde puedes compartir y si esto te está sirviendo a ti, igual y puedes aportarle valor a alguien más. A mí, evidentemente, también aportarías valor a mi misión, a que se pueda expandir más esto y a estas personas igual y también. Entonces, si te nace, si está dentro de ti, si crees que esto le puede ayudar a alguien más, entonces comparte www.yoabundante.com para que se unan al reto, ¿ok? Les mando un abrazo. Susana dice, oye Gaby, ¿a dónde te hago llegar un regalo? Ay, para mi boda, Susana, para el próximo 27. Vamos a hacer una celebración, Luis Carlos y yo. Y qué linda, Susana, muchas gracias. ¿Qué te parece que te escriba el correo a donde nos puedes escribir y mi equipo te va a decir a dónde nos puedes hacer llegar esto? De verdad, lo recibo con muchísimo gusto y emoción. Muchas gracias, Susana. Les mando un abrazo a todos y los veo el día de mañana a la misma hora por aquí, ¿ok? Un abrazo. Bye, bye.